Ok, pues vamos iniciando entonces. Esta parte es, digamos que lo que vamos a dedicar es como a dar unas pequeñas recomendaciones para esta nueva estrategia de relación con el usuario, ¿sí? Vuelvo y les insisto que es muy complicado el hecho de interactuar, incluso algún manejo del mismo niño, ¿sí? Pero aquí lo importante es tener en cuenta, ¿sí? Que nuestro apoyo, o sea, y de hecho, todo programa de intervención, ¿sí? Que sea eficiente y que sea bueno, ¿sí? Eh, Sugiere o recomienda, o los resultados deben ser, ¿sí? Que no dependa de nosotros, sino que es el papá, ¿sí? En el contexto natural es quien debe aplicar este programa y pues debe obtenerlos o generalizar el comportamiento en los ambientes naturales. Entonces, no distaría, pues, digamos que esta estrategia de lo que es un buen programa de intervención o lo que hemos querido hacer nosotros. Lo que pasa es que ahora por un motivo de fuerza mayor, digámoslo así, nos tocó como adelantar esa fase, ¿sí? En donde el papá generaliza, ¿sí? Digamos, su incorporación a su repertorio comportamental para que tenga las habilidades. Antes, ¿qué pasaba? Pues que el papá, como ustedes se dan cuenta, el papá lo que hace es dejar al niño allá en la sesión y se va a la sala a hablar, bueno, o a hacer otra cosa, ¿sí? Y entonces digamos que eso es lo que venían acostumbrados y veníamos acostumbrados nosotros, ¿sí? Por fuerza mayor, como les digo, pues nos tocó hacerlo así y no somos los únicos, es decir, yo, como ustedes saben, tengo contacto con otras instituciones terapéuticas que están desarrollando una estrategia similar, o sea, una estrategia a distancia, pues por ser causa mayor, ¿sí? Y pues tampoco es novedoso esta estrategia, no es que sea pues de este año, eso ya viene funcionando hace bastante tiempo en el mundo y pues en nuestro país. Entonces, pues esos cambios tienen que ser necesarios y nos tenemos que adaptar, o si no, tenemos que abrir la mente. ¿Sí? Yo sé que hacer terapia ocupacional o hacer fisioterapia o hacer psicología, como preguntaban por aquí de los manejos comportamentales a distancia, me dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Pero pues nada, o sea, se hace medicina, ¿sí? A distancia, que se supone que es de un contacto pues muy físico entre el médico y el paciente, pues porque no se también se debe hacer, obviamente hay que hacer unas adaptaciones, ¿sí? Hay que hacer unos ajustes, ¿sí? Pero pues el principal ajuste es la apertura de mente, es decir, que tanto los papás, que es complicado, pero también nosotros podamos tener como esa apertura de mente en el sentido de que tenemos que desarrollar unas estrategias, tenemos que ajustarnos, tenemos que ajustar nuestro lenguaje, tenemos que tener una capacidad directiva, porque nosotros no vamos a ejecutar, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es dirigir, que en teoría, vuelvo y les insisto, ¿sí? Es el ideal de esto, o sea, los papás necesitan, ¿sí? Y todo el sistema y todo lo requiere, y por la calidad de vida de las familias y del niño, o sea, necesitan que ese niño, o sea, no sea un activo fijo de la fundación o de cualquier otra institución. Lo que necesita es que, ¿sí? Esa familia se empodere y realmente en el ambiente natural haga los manejos, o sea, tenga las herramientas suficientes para hacer los manejos, ¿sí? Y los acompañamientos y, digamos, desarrollaje de potencial, obviamente con la orientación de nosotros. Nosotros somos un medio, ¿sí? Nosotros no hacemos, o sea, nosotros no somos los que vamos a hacer la ejecución en este caso, pero pues digamos que tendríamos, nuestro papel es un papel orientador, ¿sí? Y las familias pues trabajar en equipo. Entonces, parte de esto es, pues necesitamos o sea, en este momento iniciar con una estrategia muy empática, ¿sí? Necesitamos que ustedes tengan la capacidad de conectar a ese usuario, ¿sí? Porque este es un modelo que puede aburrir en 2 o 3 sesiones fácilmente, ¿sí? Entonces necesitamos que ustedes tengan, o sea, esa capacidad empática, ¿sí?
de que realmente se convierta en una sesión agradable, y agradable es desde el saludo, ¿sí? Necesitamos que ustedes en esa interacción, digamos, desde el momento en que saluda, o sea, poder identificar qué siente la otra persona. O sea, nosotros vamos a hacer un análisis y una exploración más profunda. Conocemos el caso de los niños, conocemos los papás, pero en este momento ahora conocemos el contexto, o sea, lo vamos a conocer, lo vamos a tener como parte de nuestra sesión terapéutica, es decir, el contexto donde realmente viven ellos. Antes de pronto nos los imaginábamos o nos contaban, pero seguramente ahora sí lo vamos a ver si tienen una mesa, si no tienen la mesa, si entonces digamos que hay que ser empáticos en eso y tenerlo en cuenta en las actividades. Pues no le vamos a proponer, por ejemplo, a una familia que viva en un apartamento o un espacio reducido, pues que tenga un espacio el niño para hacer los ejercicios, o sea, exclusivo o algo así. Entonces, hay que, en el momento que estamos tan sensibles todos, ¿sí? Y empezar o sea, lo primero es, cuénteme cómo es su espacio, muéstreme cómo es su espacio. Eso es fundamental para que yo pueda, como terapeuta, ¿sí? Hacer un ejercicio de qué aprovechar de ese espacio. O sea, no le estoy diciendo que modifique el espacio, ¿sí? Sino de ahí que puedo aprovechar para decir, ah, bueno, mire, allá esa parte yo puedo trabajar, en esa pared de pronto podemos, ¿será que ahí podemos hacer, pegar unas carteleras para hacer unas actividades? ¿Sí? Y que sea, o vamos a hacer una agenda visual. ¿Cuál sería el espacio ideal? Muéstreme, ¿sí? Un sitio donde sea digamos, de alto tráfico, pues en la casa, que el niño fácilmente lo pueda conectar. Entonces, tenemos que identificar ese espacio, o sea, empáticamente podemos decir, bueno, conocer cuál es el recurso físico, ¿sí? Con el que vamos a trabajar, quiénes van a estar ahí, porque es otro factor importante. En estos días me reunía con las personas con Asperger, familia, o sea, ¿no? O sea, toda la familia que iba a trabajar ahora está metida pues en la casa, entonces eso ha sido un caos para ellos. Entonces, eso también debe ser un caos para estos chicos. Entonces, definitivamente, pues ese espacio hay que conocerlo, ¿sí? Hay que identificar pues también cómo está la familia emocionalmente. Recuerden que mentalmente, pues todo ese proceso de aislamiento, todo el miedo que se ha generado, el pánico, pues también puede causar bastantes alteraciones. La mamá puede estar en un momento de crisis por la situación tanto económica, de salud, bueno, qué sé yo, ¿sí? Una desesperanza aprendida. Entonces hay que también conocerlo. Esas primeras sesiones creo que podemos hacer un énfasis como en esa parte o esa primera parte de la sesión es bien importante, digamos, esa empatía, o sea, sentirnos, o sea, poder explicar, perdón, preguntarles cómo han estado, su familia cómo ha estado, ¿sí? O sea, que han pensado, o sea, eso es bien importante, ¿sí? Por lo tanto, pues digamos que para eso, pues la familia responderá, entonces nosotros tendremos que, digamos, la estrategia se debería en, primero tranquilizar, bueno, sí, es una situación, o sea, todo la estamos viviendo, la idea es que podamos seguir adelante, no sé qué, ¿sí? Ofrecer el apoyo, para eso estamos nosotros aquí, para poderle colaborar en lo que más podamos, ¿sí? Ustedes, la tercera parte es, ustedes hacen parte de nuestro equipo, o sea, trabajamos en equipo, o sea, cuenten con nosotros, nosotros contamos con ustedes y el chico también es parte del equipo. Entonces, empoderarlos como que en el proyecto, eso es muy, muy importante. Y siempre, toda la sesión, recalcar estos paso a paso, ¿sí? Digamos que hay que mencionarles que, pues, o sea, sigue siendo el profesional y eso hay que recalcárselo. O sea, yo soy el profesional, ¿sí? Pero usted es el papá y entonces entre los dos vamos a trabajar. Usted no va a ser, o sea, usted no va a ser, y con todo respeto, pues aquí, y con toda pertinencia que decir, o sea, la idea es que usted como papá me colabore, o sea, yo lo oriento, pero tratar de sus hijos, y que mientras que disfrutan de sus hijos, puedan maximizar el potencial con la orientación del profesional. Eso es lo que queremos. Entonces, lo que está demostrado, o sea, es que los papás empoderados son papás que toman decisiones y que esas decisiones, o sea, involucran a sus hijos y resulta que son chicos mucho más independientes que papás no empoderados, ¿sí? Entonces, esto es una gran oportunidad y hay que presentárselo así, como una gran oportunidad, ¿sí me entienden? Aquí estamos, de alguna manera,
como les digo yo, adaptándoles y vendiendo una realidad que nos tocó vivir, pero que en algún momento pues esperábamos que los papás hagan, ¿no? Entonces eso es importante. Lo otro que digamos que para ir cerrando esa primera parte es, pues evidentemente, darle un mensaje esperanzador, o sea, vamos a salir adelante, ¿sí? Vamos a salir adelante, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, o sea, darle un mensaje de, o sea, si trabajamos fuerte y nos ajustamos, saldremos adelante. Dos, como aquí se van a presentar, en el punto uno se van a presentar de pronto situaciones donde el papá va a empezar a hablar, la mamá va a empezar a hablar que mi esposo se quedó sin trabajo, pues claro, eso es una situación bastante difícil y dolorosa, ¿sí? O que mi otro hijo está haciendo tal cosa, bueno, qué sé yo, o que mi familiar está por allá en un pueblo, bueno, ¿sí? Entonces hay que escuchar, pero también hay que tener la habilidad de volver a reenfocar con lo que es la terapia, es decir, esta primera parte es necesaria, pero no nos podemos quedar ahí toda la sesión, a menos que sea el objetivo de la sesión, y especialmente eso sería, digamos, para psicología, para psicología, hacer ese soporte emocional. Y si es el objetivo de la sesión, es válido. Pero si no, si yo tengo un objetivo terapéutico, no sé, diferente, seguimiento de instrucciones o cierto tipo de pinza fina, bueno, qué sé yo, ¿sí? Entonces tengo que sacar a la mamá de ahí o al papá de ahí y enfocarlo en lo que es el objetivo de la terapia. Y tiene que ser con mucha sutileza, con mucha asertividad. Es decir, no decir, no me cuente más porque vamos a la terapia. O sea, digamos que eso no sería el ejercicio puntual y pues obviamente estoy exagerando, pero casos hemos visto, ¿no? Entonces, el tercer punto sería la utilización de palabras adecuadas. Ojo que en este tipo de estrategias como en la presencial, ¿sí? Las palabras y las frases deben ser muy cuidadosamente utilizadas. O sea, en esta situación de crisis aún más, ¿sí? Porque si yo empiezo a hablar de mi estrategia o de la situación y empiezo a decirle, pero es que papá, mire, es que usted nunca hace tal cosa, jamás no sé qué, es que usted no colabora, o sea, si lo ponemos en términos negativos, pues realmente va a generar un efecto psicológico porque una cosa es que el papá esté en el consultorio, ¿sí? Donde el que tiene el control es usted como terapeuta, como profesional, ¿sí? El control contextual. Y otra cosa es que el papá esté sentado en la sala de su casa o en el comedor o en su estudio, en su espacio, en su contexto, ¿sí? Y usted le venga a decir, digamos, a su casa que él no hace nunca jamás nada. O sea, digamos que psicológicamente se tiene un efecto diferente. Es decir, digamos que el papá, digamos, aquí se puede llegar a resistir más porque eh, psicológicamente está dentro de su contexto. O sea, digamos que los estímulos alrededor le dan un mayor empoderamiento en el cual él puede decir, no, pero, o sea, ¿cómo usted me viene a decir tal cosa? Entonces, hay que ser muy sutiles en cualquier forma de comunicación, pero pues en especial, digamos, por ese componente. Entonces, en ese sentido, ese tipo de palabras de jamás, nunca, o sea, hay que utilizarlas bien. O sea, algunas veces veo que usted está cumpliéndolo muy bien, pero hay que reforzar para que siempre lo hagamos de la manera consistente, ¿sí? De una manera consistente, o sea, pero no, por ejemplo, atacarlos, o sea, o decirles, no, es que el niño no hizo nada, no, pues, o sea, hay que conocer, hay que validar lo que el papá está haciendo, lo que la familia está haciendo y lo que el niño está haciendo, eso es muy importante. Y palabras sobre todo como castigo, que normalmente utilizamos como consecuencia de su comportamiento o ese tipo de cosas, porque pues digamos, en estos tiempos de susceptibilidades es mejor, de verdad que el lenguaje es bien importante. Entonces, sí les recomiendo mucho, o sea, por favor piensen, ¿sí? Que si ustedes tuvieran hijos o los que tienen hijos, pues si la profesora o sea, estuviera en situación similar, y en donde empezar a criticarle si usted hace o no hace en la casa con su hijo, ¿sí? O si el niño está haciendo. Entonces, en ese sentido, pues creo que es importante que podamos tener como esa estrategia. Bueno, los tipos de actividades, aunque ya les mencionaba Diana, ¿sí?
pues evidentemente aquí es algo importante que debemos aprovechar y es que son del contexto natural, ¿sí? Diana les mencionaba algunas actividades, ustedes ya han pasado algunas guías, yo he visto que han estado trabajando en eso, ¿sí? Pero lo fundamental es que aprovechemos ese contexto natural, es decir, esos espacios, esos materiales, esos lugares, o sea, no necesariamente tenemos que tener el rompecabezas o algo, ¿sí? O sea, por eso les digo que hay que conocer el espacio y los medios, es decir, no sé, si tienen botellas de gaseosa, bueno, alguna cosa como eso, entonces, eso es importante, obvio, deben haber una parte importante de actividades de mesa, pero ustedes, digamos, las terapeutas ocupacionales o las fisios son muy pilas en eso, me han enseñado bastantes cosas a mí de trabajo en casa, pues yo he visto unas actividades que se cumplen los objetivos terapéuticos, ¿sí? Eh, no solamente con actividades, digamos, de gimnasio o de mesa, ¿sí? Sino que, digamos, participar en una actividad como, bueno, qué sé yo, guardar el mercado, hacer galletas, no sé, lavar la loza, es decir, tender la cama, cosas que son muy propias de la vida diaria, es decir, no necesitamos, vuelvo a digo, o sea, no es que traslademos el espacio terapéutico formal, ¿sí? A la casa, o sea, no es necesariamente eso, ¿sí? Es que el modelo terapéutico es contextual, natural, ¿sí? Y debemos pensarlo. Y ahora que tenemos una oportunidad de meternos virtualmente a ese espacio que seguramente no conoceríamos de otra manera, ¿sí? Pues creo que es importante que podamos aprovechar, o sea, mirar cómo esas materiales, esas actividades, esas costumbres que tienen los padres, es decir, las familias, no sé, digamos cuando entonces hacen un juego de mímica a la familia, pues, o sea, que él esté metido en eso, que pueda elegir o sea, sus rutinas, o sea, que puedan elegir qué voy a desayunar, ¿sí? Eso es, puede ser perfectamente el cumplimiento de unos objetivos terapéuticos, toma de decisiones, ¿sí? Mezclar un producto con otro en la cocina para preparar mi desayuno, para preparar unas onces, ese tipo de situaciones son muy importantes. O sea, digamos que la invitación realmente es a que no nos enfoquemos, ¿sí? A que tiene que ser el espacio de mesa terapéutico o que si tiene que ser con bueno, los implementos físicos o que tiene que ser con el material del cuento, pues, o sea, no, o sea, creo que ustedes me entienden que hay múltiples formas de cumplir los objetivos y aprovechando este momento, esta situación, pues en un espacio natural es mucho más, puede ser mucho más eficiente y sobre todo puede ser más fácil de que el chico generalice, ¿sí? Sus habilidades en otros contextos. El contexto natural es diferente al terapéutico y pues todo programa tiene como objetivo la independencia o la autonomía. Entonces lo estaríamos logrando y estaríamos yendo digamos que en el camino correcto, ¿sí? Obviamente es un trabajo en equipo. Cinco, pues, ¿qué se puede presentar en estos espacios, en esa situación, en ese contexto de aislamiento? Como creo que todo lo hemos vivido ya, ¿sí? Y no solamente a la población con trastorno del espectro autista o con algún tipo de condición, pues evidentemente se ha demostrado que hay unos altos niveles de ansiedad por una parte, ¿sí? La depresión también se puede llegar a presentar, o estados de melancolía, de tristeza, todo eso, de desesperanza aprendida. Estamos enfrentando una situación no solamente de salud, sino de económica, ¿sí? Pero en los chicos también, pues obviamente eso le afecta, o sea, no es solamente a los chicos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se trabajan con familias. Es decir, la familia está cargando la situación actual, ¿sí? Pero además está cargando la situación de su hijo. O sea, entonces, el trabajo desde psicología
Aquí es válido, por favor, y eso quiero que hagamos mucho énfasis en eso, ¿sí? Digamos que ese apoyo emocional a la familia, ese soporte emocional también, porque es que pues el bienestar tanto y por lo tanto también otra dificultades que se presentan de esta oscuridad es la agresión, ¿sí? La violencia intrafamiliar, ¿sí? A todo nivel. Entonces, esos tres aspectos son muy importantes. En los chicos con autismo y con estas condiciones se incrementan o se exacerban otras manifestaciones que usualmente están asociadas a la condición, como cuáles, los trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Bueno, ya les dije que la ansiedad definitivamente por rompimiento de rutinas, ¿sí? Así como a cualquiera, pues también en el caso de ellos, o sea, pero pues a veces se hacen excesivos, digamos, las estereotipos, los manierismos, se retoman los más cíclicos, ¿sí? Las autoagresiones o las heteroagresiones, ¿sí? Las dificultades, por ejemplo, con respecto al manejo de impulsos, entonces el consumo, por ejemplo, de alimentos, de lo que se denominan esos comportamientos obsesivos que ya les había mencionado. Entonces todo eso se puede exacerbar, ¿sí? Y por lo tanto, pues digamos que las rutinas que se rompen y todo eso, pues usualmente lo que puede evidenciarse es digamos, un decremento en esas habilidades, por ejemplo, que ya estaban incluso adquiridas, como por ejemplo bañarse, cambiarse, entonces esas actividades hay que mantenerlas, ¿sí? Y por eso es tan importante que desde todas las áreas, o sea, mantengamos unas rutinas, o sea, debe existir, o sea, como recomendación desde todas las áreas, o sea, todos los profesionales debemos preguntar, ¿sí? En las sesiones, cómo va la agenda, o sea, la familia debe tener una agenda de actividades para el chico, o sea, el chico debe tener estructurado, ¿sí? Esas actividades. Pueden utilizar los pictogramas, también es parte del ejercicio, pueden enseñarles a hacer los pictogramas, ¿sí? A descargar ustedes la página de Arasac, ¿sí? Creo que ustedes la conocen, o sea, ahí están los pictogramas, ya simplemente o sea, los pueden descargar, ¿sí? Eh, Hay una aplicación desde eh, la Fundación Orange, ¿sí? En donde la agenda puede ser, digamos, manejada de manera en el sistema, ¿sí? Por ejemplo, para que tienen tablets, todo esto, o lo pueden imprimir, lo pueden visualizar, la pueden dejar. O sea, todas las familias y ustedes deben hacer el seguimiento en todas las áreas. O sea, ¿cómo va la agenda? ¿Sí? Muéstrame, o sea, ¿en qué va? Ah, entonces hoy sesión de terapia ocupacional, entonces debe estar en la agenda que el chico debe estar claro que en su agenda está terapia ocupacional, ¿sí? Y eso es fundamental, o sea, que el chico tenga estructurado su ambiente, ¿sí? Eso es muy importante. Recuerden que estas recomendaciones no solamente son para los chicos, también son para nosotros, es decir, después les envío un artículo de recomendaciones de salud mental que creo que ustedes ya los habrán por ahí observado, sobre estas cosas. Entonces los chicos también con mayor medida deben tener estructuradas una agenda, ¿sí? En esa agenda deben estar sus terapias, pero también deben estar estructuradas otras actividades. El tiempo de ocio no debe estar ocupado todo el tiempo, no, ¿sí? Pero el tiempo de ocio también debe estar agendado de alguna manera para que esos chicos tengan claro, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque es que se les rompió todas las rutinas. Y recuerden que las personas con trastorno del espectro autista tienen dificultades en la anticipación y en la flexibilidad mental. O sea, a ellos les cuesta mucho volverse a adaptar. Por eso es que se exacerban los comportamientos cuando la rutina se rompe, ¿sí? Entonces, es bien importante esa parte. La otra parte, el otro punto, serían las estrategias. Pues bueno, Johan y algunas personas preguntaban acerca de las contenciones y todo eso. Pues yo sí creo que antes, digamos, de la parte del manejo de la contención, lo que hay que dar es herramientas de anticipación. Y una de ellas es precisamente la agenda visual. Es decir, hay que anticipar a los chicos qué van a hacer, porque muchos de estos comportamientos, como les digo, se exacerban por el rompimiento de esas rutinas.
Entonces, ¿sí? La anticipación, siempre estarle diciendo, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa, mira, vamos a ir, en la agenda nos toca tal cosa, o no, no podemos hacer tal cosa porque íbamos a cocinar, pero íbamos a hacer pasta, pero se acabó la pasta, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer, no sé, carne, ¿sí? Entonces, siempre hay que anticipar que los chicos participen activamente, pero siempre hay que anticiparlos, o sea, siempre, siempre hay que decirles, siempre hay que ofrecerles que elijan, porque entre más tengan la posibilidad ellos de elegir, ¿sí? Es más, es menos probable que tengan dificultades con su comportamiento, es decir, y en eso también hay que ser flexibles nosotros y los padres, es decir, eh, si yo lo voy a mandar a que lave la loza, ¿sí? Pero escoger entre lavar la loza y de pronto limpiar las superficies de las mesas y todo eso, pues ¿por qué tiene que lavar la loza? O sea, yo puedo darle a escoger, es decir, o sea, no necesariamente, lo importante es que le esté participando activamente en unas rutinas de la casa, ¿sí? Lo importante es la rutina, ¿sí? No que sea lavar la loza como tal, ¿sí? Entonces, dele opciones, dígale al papá, por favor, esté siempre pensando en darle opciones. Si usted no le da opciones, el chico va a entrar en conflicto, ¿sí? Y ahí es donde vienen todos los comportamientos de agresión, de pataletas y todo eso, ¿sí? Evidentemente, pues como les digo, con los padres, pues hay que anticipar también a los padres. Es decir, usted está encerrado un mes con su hijo ahí, su hijo desesperado, su esposo desesperado, usted desesperado, ¿sí? Realmente va a ser totalmente difícil. Entonces, con los padres hay que manejar también el manejo de emociones, reconocimiento, la primera parte, reconocimiento de emociones. Una estrategia muy importante para los padres y para las madres, ya que utilizamos este medio, es, por ejemplo, que yo pueda retroalimentarlo visualmente. Es decir, le puedo decir, bueno, papá, muéstreme, acuérdese de la pataleta que le hizo hace un día que se botó en la mitad de la sala y casi rompe el televisor. Cuénteme cómo fue. Lo puedo, o sea, lo puedo ir grabando, o sea, lo puedo ir mostrando qué caras hace usted, ¿sí? O sea, porque es importante que ellos tengan control emocional para poder manejar una situación de ese tipo. O sea, si no está este control emocional de parte del adulto, ¿sí? El niño no percibe que tiene una autoridad y por tanto, pues no va a seguir las orientaciones que le puedan dar los padres. Entonces, el control emocional es importante. Lo pueden hacer por medio de fotos, o sea, muéstreme usted cómo hace caras de cuando está en esa situación, que es para ejercicios terapéuticos, ¿sí? Y le digo, mire su cara, mire cómo está, usted frunce el ceño, cómo hace la ceja así, cómo se sonríe cuando dice, ay, no, no hagas eso más, no sea grosero, bueno, qué sé yo, ¿sí? Otra alternativa es que le envíe videos de los comportamientos de los niños, ¿sí? Y de pronto cómo el papá reacciona, a los hermanos, si le ponen atención, para que usted identifique en la situación de manejo, ¿sí? Decir, mire, mamá, pare el video un momentito. Si usted se da cuenta aquí, el papá, mientras que usted le está tratando de controlar al niño, el papá está riéndose, ¿sí? O el papá está haciendo caras de muy impresionado o algo así. Entonces, o el hermano se está riendo, le está diciendo, no, no haga eso. Entonces, vamos a ignorar el comportamiento inadecuado, ¿sí? Y cuando el niño se esté calmando, si ve que el niño ahí en ese momento, el video de la pataleta, respiró, ¿sí? E hizo así como que miró a ver qué pasaba. Ahí dígale, uy, muy bien, te estás calmando. Entonces, reconózcale, ¿sí? Reconózcale lo positivo. Lo positivo es mínimo. Dejó de llorar, eso es algo positivo, ¿sí? Y cuando comienza otra vez a llorar, ¿sí? Pues ignórele el comportamiento de llorar. Ojo, ignorar no es permitir, es decir, ignorar no es permitir que vaya y me rompa el televisor o el vidrio o me agrede a mí, ¿sí? Ignorar simplemente es no mirar, no hacer gestos y no decir nada. Cuando el niño ya empieza a agredirse, a agredir a otro o romper las cosas, pues hay ya una contención física que ya lo miraremos ahorita en la última parte, ¿sí? Pero inicialmente, y es importante que la familia por medio de este medio
conozca exactamente cuáles son sus costumbres a la hora de manejarlo. O sea, eso es importante y gracias por la pregunta. Digamos que es una de las preguntas más importantes que tienen también las familias, el manejo comportamental. Precisamente es eso, o sea, vamos a empezar con que la familia identifique el comportamiento del niño y vamos a utilizar el video, la foto y todo eso como parte del proceso y el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Y, ¿sí? También el comportamiento que tiene la familia, o sea, la expresión de sus gestos, ¿sí? Cómo la maneja el papá, o sea, la situación. Es decir, aquí podemos echar mano de este recurso tecnológico que de pronto en otras oportunidades pues no lo hemos aprovechado por otras razones, no sé, ¿sí? O sí lo hemos aprovechado, pero no tanto, ¿sí? Entonces siempre es importante. Ahora, hay una cosa, o sea, hay que hacerlo mediante esta alternativa, ¿sí? Miren, los papás, o sea, digamos que de alguna manera, y eso suena un poco, mm, eh, podría ser cruel, pero no tengo como un eufemismo para maquillarlo en ese momento. Los papás pues ya están acostumbrados a vivir estas situaciones con el chico en la casa, es decir, esto no es nuevo, o sea, los comportamientos del niño no son nuevos, que se exacerban ahora seguramente, ¿sí? Entonces ahora lo que podemos hacer es aprovechar esas situaciones, ¿sí? Para hacer el manejo de fondo. O sea, no le podemos dar herramientas si ellos no conocen cómo aplicar las herramientas, ¿sí? Ahora sí tenemos la oportunidad de identificarle, hacer el seguimiento más exacto en el contexto natural, ¿sí? Para que con las herramientas digan, ah, bueno, aquí puedo utilizar tal herramienta. Eso es lo fundamental aquí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es bien importante que diga, bueno, listo, ya como usted identificó, como se dio cuenta que lo hace, mire, si ve que lo está haciendo en este momento por atención, él se bota al piso y busca la atención de los demás. Ah, no, si usted se dio cuenta que ahí se botó al piso, pero era porque quería ir a comer, abrir la nevera y sacar las cosas de la nevera. Entonces, el mismo comportamiento tiene dos motivaciones totalmente diferentes. Si se da cuenta, ok, lo haga por atención, pero la atención no se le da, ¿sí? Cuando el niño se calme y lo llame de una manera, y llame la atención de una manera adecuada, yo le doy toda mi atención, ¿sí? Pero es porque lo hizo por atención. Ahora, cuando vaya a comer en la nevera y yo no lo deje y se bote al piso, entonces ¿cómo lo manejo? ¿Sí? Entonces el niño va a empezar a llorar y a patalear. Ah, bueno, listo. Es la hora de las 11, yo le puedo dar las 11 ahorita. Sí, listo, es la hora de las 11. Ah, bueno, listo, pero entonces hasta que no se calme, yo no le doy la opción de que elija qué va a comer. ¿Sí? Porque es que no le puedo permitir a ese niño que por esa situación, o sea, por querer ir a comer, entonces él lo pida. O sea, ¿cómo me comporto yo? ¿Cuál es el comportamiento del niño? ¿Y cuáles son las motivaciones del niño? Recuerden que son cuatro, básicamente, atención, acceso a cosas, ¿sí? Evitar cosas que no me gustan, ¿sí? O comportamientos autoestimulatorios que ya obedecen simplemente a necesidades orgánicas. Identificar eso, ¿sí? O sea, usted no puede hacer nada para la contención física en este momento, o sea, no puede ir hasta allá, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacer la contención física? ¿Cómo hacer el manejo? Pues ya depende de cada caso, pero recuerden que primero la contención física es el último recurso. Segundo, la contención, o sea, ese tipo de contenciones físicas se debe hacer de acuerdo pues también a la situación, es decir, yo no puedo ante un grito o un llanto ir a hacerle contención física, ¿sí? Hay mamás, ¿sí? Que de pronto la contención física no es viable. Hay mamás que viven con niños, perdón, con adolescentes, ¿sí? Donde si la mamá se va a hacer contención física al chico cuando está en la pataleta, a veces pues definitivamente va a ser muy difícil que ella lo haga. Entonces hay que mirar de acuerdo a la situación, la estrategia, ¿sí? Que se pueda hacer. Por eso es tan importante anticipar. No esperar a que el chico llegue allá para poderle dar o sea, para poder el manejo. Primero hay que anticiparlo, ¿sí? Entonces la contención física no es siempre la alternativa porque depende del medio, depende de la situación. O sea, una mamá chiquita ya de edad, con un joven, un adolescente así de grande, pues una contención física va a ser complicado, ¿sí? Igual hay que mirar el contexto en donde viven, por ejemplo, si viven en un conjunto, ¿sí? Digamos que
el chico pueda tener, o sea, si lo hace porque está desesperado, encerrado, si hay algunas alternativas de salir por lo menos a caminar. Si ustedes se han dado cuenta en redes sociales, sobre todo en España, están publicando artículos sobre la necesidad de los chicos en estos momentos de aislamiento, los chicos con trastorno de espectro autista, para que puedan salir y dar una vuelta, ¿sí? Que tengan o sea, como ese espacio de oxigenación. Entonces hay que mirar diferentes casos. Pero la contención física se hace teniendo en cuenta esos parámetros. Es el último recurso, ¿sí? Y es cuando está en riesgo la integridad física, ¿sí? O la integridad de la persona o del familiar, o está, digamos, que el chico rompiendo cosas por el estilo. Para eso también es importante que la familia tenga en cuenta unas líneas de emergencia, ¿no? O sea, o sea, hay que ayudarle a hacer que es parte también de ese programa de las familias, o sea, como, eh, como la estrategia del manejo de emergencias en dado caso que se dé una situación por el estilo. Eso es parte de la anticipación terapéutica y el asesoramiento que le podemos dar, es decir, usted a quién va a acudir, es decir, en dado caso que pase eso, llamo a la policía, llamo a la Secretaría de Salud, llamo al vecino. Eso es muy importante. ¿Quién le va a hacer la contención física? O sea, estructurar ese plan de emergencia que se puede presentar es bien importante y eso depende de cada caso. Pero ojo, los principios son, o sea, el último recurso no es que por un llanto, una pataleta normal y más normal en esa situación. Entonces yo una vez voy a hacerle contención física. ¿Sí? Dos, en ese momento, cuando haya riesgo, ¿sí? Un verdadero riesgo. Tres, la contención física no debe ser continua, ¿sí? Ni constante, es decir, no, yo no puedo tener contención física, amarrar al muchacho 3 horas ahí a la silla, ¿no? O sea, es cuando gradualmente él se va tranquilizando, yo voy retirando la contención física, ¿sí? La contención física usualmente se recomienda para que la haga los terapeutas entrenados en esto. Hay dos formas de contención, ¿sí? La física, la que utilizo mi cuerpo para que el chico no se agreda o no me agreda, ¿sí? O la mecánica, que es cuando yo utilizo diferentes medios como bueno, las sábanas, las, las cobijas, bueno, incluso toda esa parte que a veces utilizan eh, en los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Pero pues que obviamente no es recomendable para que toda la familia lo haga, ¿sí? Recuerden que dentro de la anticipación también hay unas estrategias y en eso sí las terapeutas ocupacionales y las fisios nos pueden ayudar porque algunos comportamientos de este tipo de agresiones y de exacerbación de comportamientos se dan por esas descargas sensoriales, ¿sí? Entonces, cuando es una descarga sensorial, pues hay estrategias, cada uno conoce, por ejemplo, si el chico es más táctil o si es más de pronto auditivo, entonces a algunos les funciona, por ejemplo, escuchar música, a otros les funciona ver, hacer, colorear, otros de pronto les va a funcionar estrategias como jugar con agua, ¿sí? Aquí es válido, por ejemplo, yo conocí el caso de algunos chicos que la mamá nos dice, pues es que a él le encanta el agua, pues yo cuando lo veo así como acelerado, pues yo lo dejo que vaya y se bañe, porque ¿qué más hago? ¿Sí? Sería válido, pero para eso hay que conocer pues cada caso. Ustedes van, digamos, desde terapia ocupacional y desde fisio, quiero que nos ayuden mucho con esa parte del manejo físico. Hay un estudio que estaba, hay una recomendación que estaba leyéndose ayer, creo que casualmente, y decía que la actividad física predispone positivamente también a los chicos con la condición de trastorno del espectro autista, es decir, para algún tipo de trabajo. Entonces también, digamos que en esa parte nos apoyan las fisios, ¿sí? Y en la parte sensorial también las TEOs, ¿sí? Entonces, creo que es también importante que se integren, pues, toda esa información para que la familia tenga alternativas. Vuelvo y les digo, yo he utilizado desde cremas, el colbón, ¿sí? Para que el chico en esos momentos, y he visto que ustedes también lo utilizan, el momento y como que se está escalonando, ¿sí? Para que estos chicos
no lleguen al punto máximo, sino que aquí les doy, por ejemplo, les unta colbón, entonces ellos se enfocan en el colbón, a retirárselo, y pues se regulan, el agua, ¿sí? Bueno, qué sé yo, o sea, ya ahí las terapeutas ocupacionales me pueden colaborar más con esa parte, ¿sí? Pero es empoderar sobre todo a los padres, es decir, eh, identificar esas eh, sus comportamientos, sus actitudes, ¿sí? Su flexibilidad mental, ¿sí? Diseñar una estrategia para ese caso, para ese chico, ¿sí? Cómo aplicarla y pues también un plan de emergencia. Ese es el objetivo de esas terapias, ¿sí? Responder a las necesidades que tienen los padres allá en la casa. Nosotros no podemos hacer la contención, ¿sí? Obviamente no lo podemos hacer, ¿sí? Pero sí podemos empoderar a estos padres a que primero se anticipen, se conozcan a su hijo cuando él comienza, o sea, eso es importante también cuando comienza a escalonar, cuando yo les he dicho en las capacitaciones, cuando comienza con el llanto, a mirar mal, ¿sí? A hacer sonidos, luego sube allá a gritar, luego empieza a llorar, luego empieza a patalear, entonces reconozca la pataleta, en el video que les digo, o sea, si pueden decir, grábeme ese video y me lo envía, entonces mire, fíjese que él empieza, primero hace unos sonidos, luego mira mal, luego entonces empieza a respirar fuerte, luego empieza a llorar, luego empieza a mover los pies y luego sí se tira al piso, ¿sí? Mire cómo la pata la conocía, o sea, entonces ahora, cuando él comienza a hacer esto, pues entonces vamos a tratar que cuando se calme, cuando deje de respirar así, mire, entonces vamos a necesariamente tiene que hacer lo que ellos, o sea, lo que ellos siempre digan que se debe hacer, darle alternativas al muchacho, o sea, si el muchacho no quiere lavar la loza hoy, pero puede colaborar con el limpiar las mesas, pues eso es una opción, ¿sí? De la opción, ¿sí? Pero también cuando el comportamiento se dé, reconozca el comportamiento, cómo escalona, ¿sí? Y cuando el comportamiento ya se, pues, haga el plan de emergencia. Usted lo puede manejar, ¿sí? ¿Tiene alguien de apoyo ahí que lo maneje en la situación? ¿Tiene algún conocimiento de ese tipo de cosas? Incluso también existe por ahí material en internet sobre formas de hacer inmovilizaciones tanto físicas como mecánicas, ¿sí? Pero pues obviamente eso tiene un riesgo, tiene unas implicaciones, tiene unos requisitos, pues, ¿sí? Y pues tiene que tener un presupuesto, es decir, ¿quién le va a ayudar? O sea, usted sí puede con la fuerza que tiene, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas. Tengo un plan de emergencias. No queremos que las familias digan que me llamaron o me hicieron una asesoría para decirme que lo muero. Sí, sí, eso es importante. O sea, muchas familias van a decir, ah, no, es que el psicólogo me dijo que lo amarrara. ¿Sí? No, o sea, hay que tener mucha cautela en esas cosas. O sea, hay que dejar consignado que se dejó claro que en este tipo de casos, este comportamiento, digamos, que se pone en riesgo la vida y la integridad, ¿sí? Como última opción se dejó claro, pero se dieron estrategias antes, ¿sí? Que la decisión, pues, digamos, es de la familia, pero nosotros dejamos claro que, ¿sí? Siempre se hizo porque de verdad nos podemos meter en una dificultad, es decir, o sea, llega la policía, que le llama a los vecinos y encuentran al chico amarrado, y entonces, no es que el psicólogo de Fundación Avante me dijo que lo amarrara, yo lo amarré, ¿sí? Entonces, no todos los casos, evidentemente, se tiene que llegar allá, pero digamos que sí es importante lo otro, anticipar, conocer el comportamiento tanto del chico como de nosotros, qué es lo que busca ese chico con ese comportamiento y qué es lo que nosotros le estamos dando como familia. O sea, estamos permitiendo que él se comunique o que obtenga las cosas por medio de su comportamiento, entonces es la oportunidad. Y para la contención física, en esos casos que se necesita, pues digamos que sí. O sea, yo creería que es bien importante que construyamos con las familias de manera mancomunada el paso a paso de las acciones, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a cada caso, ¿sí? Eh, y también el plan de emergencia, es decir, ojo, revisar la parte farmacológica, si se está dando, ¿qué hubo? O sea, cómo le fue hoy, ya le dio la pastilla, le dio la cantidad a la misma hora, ¿sí? Ese tipo de cosas. Ay, no, es que sí, yo le estoy dando la pastilla, pero es que además me trajeron una cosa de chuchuguasa por allá del Amazonas, que eso era buenísimo para esa vaina, entonces también se la empecé a dar desde ayer.
A ver, o sea, ok, entonces eso tiene que estar consignado en la historia clínica, pero pues obviamente también recomendarle que o sea, que le dé oportunidad a los tratamientos o que por lo menos ese tipo de decisiones las informe con su médico, con un psiquiatra o, bueno, o un neurólogo que esté tratando. Entonces, es bien importante. Yo creo que pues hasta ahí, digamos, es el punto importante. Recuerde, la anticipación es fundamental, la flexibilización, ¿sí? Pero aquí el trabajo muy importante, ¿sí? Central es con familias. Eso no significa que en algunos casos pues nos vayamos a también, o sea, hay unos casos que sí se puede trabajar con los chicos. Por ejemplo, no sé, hablamos de un Juan David Español, seguir, sí, sí, Julián Sanabria, Jonathan, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, en esos casos, pues sí es más, digamos, la terapia ya directamente con el chico, poderle trabajar las rutinas, poderle mostrar las herramientas. Hay muchas herramientas tecnológicas que ellos pueden utilizar, como les digo, visiten esa página de, bueno, de Arasac y de Orange, pero ahorita he visto que han salido múltiples herramientas en Internet, en Facebook, por ejemplo, las he visto mucho, sí, sobre alternativas de trabajo en casa. Bueno, y sobre todo, algo que pues siempre les hemos recomendado es que las actividades sean acordes a la edad, sí, que no termine el chico por allá haciendo cosas de niño, sí, o bueno, si voy a trabajar con algo de mesa, pues no sé, sea una actividad no sé, con el juego de uno, no sé, ¿sí me entiendes? O sea, si es un adolescente. Entonces, tengan en cuenta esa parte. No sé si hay algún tipo de preguntas ahí. Bueno, ya atento cualquier sugerencia, cualquier pregunta que quieran. Sí, igual yo estoy pendiente de cualquier pregunta, cualquier eh, estrategia pues que les pueda colaborar. Si ustedes necesitan que los acompañen en, si los acompaño, por ejemplo, en una sesión, bueno, eso no sé si, creo que se lo mencionaron, pero la idea es que en algunas sesiones podemos nosotros, digamos, de pronto hacer acompañamiento en las sesiones virtuales. Vamos a estar acompañándolos a ustedes eh, por si necesitan y pues para hacer también como una auditoría de cómo los papás están tomando ese tipo de ejercicios, porque pues hay algunos que están obviamente eh, felices, están esperando pues que los llamen ya. Yo les he escrito aquí al grupo, ¿sí? Otros están temerosos, resistentes, pero en la gran mayoría de padres, cuando hemos publicado la información, y hoy que la estaba publicando precisamente que le estaba diciendo que los estábamos llamando el día de hoy, pues estaban como muy interesados y muy agradecidos además con ustedes pues por ese acompañamiento, ¿no? Pero entonces vamos nosotros también de pronto eventualmente a pedirles o, sea, o acompañarles en algunas sesiones, ¿sí? Para que podamos, digamos que apoyarnos en eso lo que necesiten. Ustedes me dicen, Andrés, es que mira, este padre pues de pronto tiene algunas preguntas o está difícil el manejo de tal cosa, pues si yo les puedo colaborar, con mucho gusto me dicen y coordinamos. Entonces, no sé si alguna pregunta por aquí. Hay unos usuarios con los que tengo muy buenos que los acompañan, pero obviamente no se va a poder con todos, ¿no? Sí, pues definitivamente no, o sea,
Pues digamos que Diana Velasco, Diana Higuera y yo vamos a tratar de hacer el ejercicio, pero pues obviamente no vamos a hacerlo va a ser un poquito complicado, pero bueno, no, sí, o sea, en lo que podamos lo hacemos, ¿sí? Eh, Nos organizamos y miramos a ver. Bueno, vamos a intentar ahorita, utilizando todos estos recursos técnicos, hacer una prueba piloto grabada con una familia, con una mamá, ¿sí? La idea es grabarlo y podérselos enviar a ustedes como modelo, ¿sí? Entonces, sobre el proceso y también pues para nosotros poder identificar pues otras dificultades que de pronto no hayamos podido anticipar. Entonces, pues nada, o sea, cualquier cosa estamos muy pendientes. Yo estoy también tratando de enviarles información de artículos o cosas que estén saliendo en diferentes grupos en los que estoy, ¿sí? O bueno, podamos compartir y de pronto esa información. Entonces, eh, vuelvo les insisto que el soporte a familias es fundamental y especialmente aquí a psicología le pido mucho de este ejercicio porque sí es importante y que de todas maneras los otros profesionales cuando vean esas familias en estado de crisis, que no va a ser una ni dos, pues por favor eh, reitere pues a la familia que lo solicite acompañamiento en psicología, ¿sí? Y psicología pues ayudar digamos, a manejarlo. Digamos que la idea no es centrarse en los conflictos puntuales de la familia, porque pues la EPS nosotros dice, no, pues si es eso, pues que la familia vaya al psicólogo por la EPS, ¿sí? Pero sí justificarlo en el sentido de que, y eso en la evolución también hay que justificarlo, porque sería totalmente innegable y además injusto, ¿sí? Es decir, que no voy a abordar a la familia como un ente, ¿sí? Eh, eh, y que no me importa pues si está ya más en un estado de aislamiento, de pánico, de depresión en estos momentos, y que me voy a dedicar solamente al chico, ¿sí? Entonces, pero hay que saberlo, digamos, eh, por cuestiones de tecnicismos con la EPS, saberlo justificar desde el enfoque del chico, es decir, o sea, digamos que en otras palabras, es decir, en esta sesión se hizo soporte emocional a la familia para que sobre temas relacionados con su desesperanza por el momento que se está viviendo, para que eso se pueda ver reflejado en el manejo de su hijo, algo así, o sea, debe estar siempre enfocado en el muchacho porque, no sé, no falta la EPS que diga, bueno, pues no es así, pero pues sería ilógico en estos momentos y en ningún momento, ¿sí? Desligar el estado emocional, ¿sí? Y psicológico de la familia del tratamiento. Entonces sí les recomiendo pues la psicología que les hagamos un seguimiento bien importante de esa parte, que es el eje fundamental, pero pues que a la hora de hacer la evolución, pues hagamos como ese énfasis en que está orientado, o sea, que eso se abordó porque está orientado a cumplir los objetivos planteados con el chico, que es autonomía, independencia, manejo, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, por ahora, pues creo que voy a dar por finalizada esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Vuelvo y les digo cualquier cosa, estoy pendiente y bueno, y también les agradezco mucho esta disposición en estos momentos difíciles para todos. Eh, espero que salgamos
de esta situación tan complicada.